Buenos días, mi grupo está conformado por Rubén Betancourt, Oxibel García, Carlos Salgueira, Arengeli Sousa, Maybel Escalona, Oriana Grinzones, Deliane Maya, Hilaria Alvarado, María Sánchez y mi persona, Mauricio Hernández. A continuación les estaré hablando un poco sobre la relación médico-paciente. Es aquella que tiene lugar entre una persona que considera su salud amenazada y alguien que posee el saber y la técnica para hacer frente a la enfermedad y restaurar la salud prometida o en riesgo. Tradicionalmente se hablaba de la relación médico-enfermo, pero hoy, como resultado de los acontecimientos que han afectado la práctica de la medicina, la cuestión se nos ha presentado mucho más compleja. En primer lugar, el médico no es necesariamente quien atienda al paciente, sino algún otro miembro del equipo de salud, en cuyo caso estamos frente a la relación sanitario-enfermo. Sin embargo, sucede que quien consulta no necesariamente está enfermo y si acude a la consulta es justamente para que se determine su condición. Por tal razón, se entiende a emplear la denominación médico-paciente para dicha relación, pero hay quienes objetan el término paciente, pues coloca a la persona en una situación de pasividad frente al papel activo del médico. Por ello, se han sugerido otras denominaciones: usuario-cliente, consumidor, aunque ninguna de ellas carece de objeciones. Cabe decir, de un modo general, que los administradores de los servicios de salud tratan con usuarios, los técnicos con pacientes y los clínicos propiamente dichos con enfermos. Para el mencionado, gracias doctor, el término relación clínica abarca todos los demás. Sin embargo, en nuestro medio lo habitual es hablar de relación médico-paciente, por lo que usaremos preferentemente esta denominación al lado de la relación clínica o de la relación médico-enfermo según los casos. El fundamento de la relación entre el médico y el enfermo, de acuerdo con Lain Stralgo, cuya obra fundamental nos sirve de guía, diremos que la relación entre el médico y el enfermo adopta en el mundo actual formas muy distintas, según que la atención se realice en un consultorio privado, la sala de un hospital, el consultorio en un establecimiento de la primera línea de atención o el campo de batalla, entre otros. Pero sea como sea, cuando es correcta dicha relación, tiene como fundamento lo que podría considerarse un modo de amistad, la amistad médica, en la cual una de las partes pone su saber y su voluntad de ayuda técnica, y la otra su menesterosa confianza en la medicina y en el médico que lo atiende. Y ello es válido aún aceptando que la complejidad de la medicina contemporánea implica una serie de actos médicos realizados por diversos miembros del equipo de salud, puesto que en algún momento se establece siempre una relación interpersonal. Ahora bien, una relación de ayuda puede ser de los camaradas quienes colaboran mutuamente en pos de lograr un bien objetivo exterior a cada uno de ellos, constituyendo lo que se llama un dúo, pero también puede adoptar la forma de aquellos que más allá de un determinado bien objetivo aspiran a establecer una comunión, vale decir una relación más intensa, que puede denominarse diádica. Sea esta amistosa o erótica, la relación médico-paciente se situaría entre el dúo de la camaradería y la diada de la amistad genuina y la relación amorosa, que se da entre dos personas que aspiran a establecer un lazo personal, un vínculo afectivo poderoso a comunión. Lain Stralgo le asigna a la relación médico-paciente el carácter de una cooperación causodiádica con ayuda orientada hacia el logro por parte del paciente del hábito psicosomático, que solemos llamar salud. En ella se articulan las operaciones objetivantes, que apuntan a tomar objetivas a las manifestaciones o signos de la enfermedad, y las operaciones empáticas o coejecutivas, que implican el situarse bajo el marco de referencia del paciente para sentir, aun cuando sea brevemente, lo que el paciente siente y penetrar en el sentido que le da a su padecimiento. Para Lain, una auténtica relación médico-paciente constituye una verdadera filantropía, es decir, la expresión secularizada del amor cristiano por el prójimo, en el cual se integran la amabilidad, la procura del bienestar del amigo, la confidencia y el respeto por la dignidad de la persona humana.
Seguiré dándoles una breve introducción sobre el consentimiento informado. En medicina, el consentimiento informado es el procedimiento médico formal, una exigencia ética y un derecho reconocido por las legislaciones de todos los países, cuyo objetivo es aplicar el principio de autonomía del paciente, es decir, la obligación de respetar a los pacientes como individuos y hacer honor a sus preferencias en cuidados médicos. En palabras más simples, es un proceso mediante el cual se respeta el principio de autonomía del paciente. Es la autorización que hace una persona con plenas facultades físicas y mentales para que las o los profesionales de la salud puedan realizar un procedimiento diagnóstico o terapéutico luego de haber comprendido la información proporcionada sobre los mismos. Es un proceso basado en una doctrina surgida en la segunda mitad del siglo XX, cuando a principios de este siglo aparecieron las primeras sentencias judiciales que exigían un consentimiento simple, comenzando así la primera etapa de este mismo. Ahora bien, pasaremos al concepto del consentimiento informado. El consentimiento informado de un enfermo es la aceptación autónoma de una intervención médica o la elección entre cursos alternativos posibles. En otras palabras, es la aceptación de una intervención médica por un paciente en forma libre, voluntaria y consciente, después que el médico le ha informado de la naturaleza o de la intervención con sus riesgos y beneficios respectivos, según el Manual de Ética de 1984 de la Asociación Médica Americana. Sostiene que consiste en la explicación a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su enfermedad, así como el balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos recomendados, para a continuación solicitarle su aprobación. La presentación de la información al paciente debe ser comprensible y no sesgada. La colaboración del paciente debe ser conseguida sin coerción y el médico no debe sacar partido de su potencial dominio psicológico sobre el paciente. Es un acto por medio del cual el médico debe informar al paciente la variedad de métodos diagnósticos y terapéuticos, explicando además las ventajas y desventajas de estos, para que sea el paciente quien elija la alternativa que mejor le parezca según la información brindada por el facultativo. La explicación sea efectiva a un paciente atento y mentalmente competente de la naturaleza de su situación, así como del balance entre los efectos de la misma y los riesgos y beneficios de los procedimientos e intervenciones recomendadas, para a continuación consentir o rechazar los mismos de acuerdo con su escala de valores. ¿Cuáles son los consentimientos? Las funciones del consentimiento informado son las siguientes: promover la autonomía de los individuos, fomentar la racionalidad en la toma de decisiones médicas, proteger a los enfermos y a los sujetos de experimentación, evitar el fraude y la coacción, alentar a la autoevaluación y autoexamen de los profesionales de la salud, disminuir recelos y aliviar temores, introducir en la medicina una mentalidad más probabilística y con mayor capacidad de hacer frente a la incertidumbre. En suma, defiende al paciente, al profesional y a la institución. ¿Cuáles son los límites del consentimiento informado? El consentimiento informado es un derecho del paciente, pero no es un derecho ilimitado, y no significa que los pacientes puedan imponer al médico cualquier cosa que deseen. La profesión médica y la sociedad en su conjunto pueden imponer restricciones a la capacidad de elección de los pacientes. Los médicos no tienen obligación de realizar intervenciones dañinas para el enfermo o que sean médicamente inútiles, y tampoco tienen que informar acerca de las mismas. Las normas de buena práctica médica también imponen restricciones. La selección de las técnicas corresponde exclusivamente al médico, y una vez que el paciente haga una intervención, Lex Artis establece cómo tiene que ser realizada. La sociedad puede establecer límites a la capacidad de elección de los pacientes por razones de justicia distributiva. Por ejemplo, puede restringir el uso de ciertas alternativas terapéuticas excesivamente costosas siempre que exista otra más barata con igual eficacia. Ahora les estaré hablando sobre el secreto médico y el derecho a la verdad. Artículo 46. Todo aquello que llegare a conocimiento del médico con motivo o en razón de su ejercicio
no podrá darse a conocer y constituye el secreto médico. El secreto médico es inherente al ejercicio de la medicina y se impone para la protección del paciente, el amparo y salvaguarda del honor del médico y de la dignidad de la ciencia. El secreto médico es inviolable y el profesional está en la obligación de guardarlo. Igual obligación y en las mismas condiciones se impone a los estudiantes de medicina y a los miembros de profesiones y oficios paramédicos y auxiliares de la medicina. Artículo 47. No hay violación del secreto médico en los casos siguientes: cuando la revelación se hace por mandato de ley, cuando el paciente autoriza al médico para que lo revele, cuando el médico en su calidad de experto de una empresa o institución y previo consentimiento por escrito al del paciente rinde su informe sobre las personas sometidas a exámenes al departamento médico de aquella. Cuando el médico ha sido encargado por la autoridad competente para dictaminar sobre el estado físico o mental de una persona, cuando actúa en el desempeño de sus funciones como médico forense o médico legista, cuando hace la denuncia de los casos de enfermedades notificables de que tenga conocimiento ante las autoridades sanitarias, cuando expide un certificado de nacimiento o de difunción o cualquiera otro relacionado con un hecho vital destinado a las autoridades judiciales, sanitarias, de estadísticas o de registro civil, cuando los representantes legales del menor exijan por escrito al médico la revelación del secreto. Sin embargo, el médico podrá, en interés del menor, abstenerse de dicha revelación. Cuando se trate de salvar la vida o el honor de las personas, cuando se trate de impedir la condena de un inocente, cuando se informe a los organismos germinales médicos de asuntos relacionados con la salud de la comunidad en cuanto atañe al ejercicio de la medicina. Esta información no revela de la obligación a que se refiere el ordinal 1 del artículo 25 de esta ley. Artículo 48. Cuando lo considere necesario, el médico podrá suministrar información sobre la salud del paciente a los familiares o representantes de éste. Artículo 49. El pronóstico grave puede ser mantenido en reserva, pero si el médico teme una evolución incapacitante o desenlace fatal, deberá notificarlo oportunamente, según su prudente árbitro, a los familiares o a sus representantes. Artículo 50. El médico puede compartir el secreto con cualquier otro médico que intervenga en el caso, quien a su vez queda obligado a no revelarlo. Artículo 51. El paciente tiene derecho a conocer la verdad de su padecimiento. El médico tratante escogerá el momento oportuno para dicha revelación y la forma adecuada de hacerla. Artículo 52. El médico debe respetar los secretos que se le confíen o de que tenga conocimiento por su actuación profesional, aún después de la muerte del enfermo. Artículo 53. En los procedimientos relativos al trasplante de órganos, el médico se sujetará estrictamente al principio del secreto profesional sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 31 de la presente ley.